A platicar de esto con Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, qué gusto como siempre. El gusto es mío, me da mucho gusto saludarlos como todos los lunes que tengo la oportunidad de verlos. Aunque, pues con un tema que no nos gusta mucho. No, es fuertísimo, ¿no? Estamos ya en pleno proceso electoral, a mí me gustaría ya empezar a escuchar las propuestas de los candidatos o de los suspirantes para saber cómo le van a hacer. Van a ganarse la rifa del tigre en un país en crisis. Creo que ese es el legado de esta administración, ¿no? Supusieron que llegando al gobierno el tema se iba a aplacar de alguna manera y pues nos están entregando un país en crisis en materia de seguridad y de violencia. En general. En general, es decir, ya los estados no está focalizado nada más en el norte, no está focalizado nada más. Se ha extendido y pues la violencia está creciendo en más de 22 o 23 estados de los 32. Pero se cambió la estrategia en este gobierno. No, no veo ningún rasgo diferenciador. Creo que la intención original era dar un viraje, encontrar los mecanismos para pues tener nuevas herramientas, instrumentos para combatir la violencia y el crimen, pero se siguieron utilizando los mismos instrumentos, ¿no? Un despliegue de fuerzas federales, poco desarrollo de capacidades en las instituciones de justicia, sobre todo a nivel estatal y municipal. Hay algunos estados que son la excepción, que lograron mejorar su capacidad de investigación criminal, sus policías, pero el Estado es de mucha debilidad. Y la verdad es que si uno ve los temas presupuestales, creo que ya lo habíamos comentado aquí, pues el Ejército y la Marina se llevan un incremento muy importante, mientras que lo que se va a estados y municipios permanece igual e inclusive disminuye. Entonces las brechas se siguen ampliando entre lo que no podemos generar capacidades cuando no tenemos un buen proyecto y cuando no tenemos recursos para hacerlo. Entonces, pues sí, yo creo que este es un saldo bastante negativo de la administración. Un país con crisis de violencia, si la tendencia permanece, vamos a estar pudiendo tener 3,000 homicidios al mes. A febrero, marzo del próximo año, es muchísimo, estamos en niveles de epidemia y creo que pues no hubo ningún elemento innovador, se utilizaron los mismos instrumentos, si acaso hubo un intento de hacer prevención, de que el Estado llegara antes que el delito se cometiera, antes de que un joven infringiera la ley, pero fueron esfuerzos que necesitaban corregirse, mejorarse, y al final se suspendió este intento de tener acciones preventivas al centro de la estrategia. Entonces sí me parece grave y yo creo que lo que debemos demandar a los próximos candidatos son definiciones claras, entender cómo están entendiendo el problema y también conocer cómo es que piensan abordarlo. ¿Pero podrán con este gran paquete, Edna? Pues yo creo que necesitamos cambiar la conversación. No podemos seguir discutiendo lo mismo. Totalmente de acuerdo. Y querer cambiar la realidad haciendo lo mismo. Es muy posible que el próximo jueves se vote a favor la Ley de Seguridad Interior. No conozco todavía el dictamen que se vaya a aprobar o no el próximo jueves, pero creo que ese es un buen signo de que seguimos pues muy atorados con un discurso y con mecanismos e instrumentos que no están dando resultados. Vamos a darle un marco a las Fuerzas Armadas, un marco legal para que puedan actuar haciendo tareas de seguridad en medio de una crisis de violencia, lo que quiere decir que el despliegue del Ejército, de la Marina, de Fuerzas Federales no está teniendo el efecto deseado. Necesitamos cambiar radicalmente la conversación, plantear nuevas ideas, traer conocimiento de otros lugares, entender las dinámicas de violencia local, tratar de generar diagnósticos locales, intervenciones en lo local, tratar de desagregar nuestro gran problema en los muchos microproblemas que existen y empezar a atenderlos, generando capacidades, invirtiendo en capacidades locales. Yo sí creo que aquí sí necesitamos un vuelco pues radical. Aquí el tema es que estamos sobre el tiempo, ¿no? Claro. Agregando lo que decía Blanca, ¿se puede? Responderíamos, tendrían que poder. Si el problema es grande, el hombre que sea el presidente
tiene que ser más grande que ese problema que es este. Ahora, el punto es que estamos en medio de las pre-campañas, Edna, ¿no? Es decir, aquí podemos estar mandándoles las recetas, porque ustedes a eso se dedican, a investigar el tema. Aquí el tema, y el otro punto, o del otro lado del tema, que lo hagan suyos, pero sobre todo estamos en una liturgia, estamos en un proceso preelectoral, y será hasta el próximo año cuando se les empiece a cuestionar, se les empiece a dirigir a los verdaderos problemas. A mí me preocupa mucho estos meses, porque pues la administración actual ya se está replegando. Exacto. El vacío de poder me preocupa muchísimo. Así es. Porque ya se van. Porque ya se van, y de aquí a que tenemos elecciones, un nuevo candidato ganador, de aquí que hace gobierno, el periodo de transición es mucho tiempo. Yo sí estaría pensando, asumiendo una responsabilidad, como autoridad, presidente de la República, secretario de Gobernación, ¿qué hacemos para contener la violencia? Ya es muy tarde, pero no dejar los hilos sueltos, porque podemos tener un año muy sangriento, y el 2018 todavía puede ser peor. Va para allá. Porque además en año electoral los focos, la atención está en otra cosa, que son las elecciones, y donde podemos descuidar esta parte que tú nos dices en materia de seguridad. Entonces, yo creo que sí necesitamos un plan emergente, un plan de transición, para no dejar los hilos sueltos, y tenemos cómo hacer frente a la dinámica de violencia. Pues hay que poner en marcha algunos proyectos para hacer que esta transición pues no se dé en medio de un charco de sangre. Uy, qué fuerte. Pues Edna, seguiremos platicando del tema contigo, y es una de las cosas positivas dentro de todo lo negativo que hemos descrito a través de tus diagnósticos. Esto, que gente como tú pues tenga esa claridad y lo ponga sobre la mesa, para que dentro de todo el marasmo preelectoral pues haya esa claridad. Creo, Héctor, que lo primero es asumir que la violencia se puede controlar, que las muertes se pueden prevenir. Exactamente. Ojalá los aspirantes o estos candidatos en un futuro les hagan caso a ustedes, o les pidan sus cuadernos mágicos para saber exactamente cómo hacerle para contener la violencia. Pues tenemos ideas que ofrecer, poner sobre la mesa, enriquecer el debate, pues para eso están centros como México Valora. Así es. Gracias, Edna. Muchas gracias.